jóvenes, bienvenidos a nuestro último video referido a la clasificación de los juegos. Hoy nos ocupamos de nuestro tercer criterio, que tiene que ver con el tipo de simetría que tienen o no los juegos. De acuerdo a este tercer criterio de clasificación de los juegos, estos pueden ser juegos simétricos, que son aquellos donde las posibilidades para los jugadores, las posibles estrategias, son las mismas. Los posibles pagos también son los mismos, de modo tal que ninguno de los jugadores a priori tiene ventaja respecto al otro jugador a la hora de tomar sus decisiones. En contrapartida, los juegos asimétricos son aquellos donde vamos a observar algún tipo de asimetría. En los casos de los juegos dinámicos vamos a ver, por ejemplo, que algún jugador cuenta con más información que el otro jugador. Vamos a ver también que los pagos pueden diferir entre uno y otro jugador, y principalmente vamos a ver también que las estrategias disponibles, las posibilidades de elección, pueden ser distintas. Veamos un ejemplo. Vamos a considerar el juego del encuentro, en principio con valoraciones de carácter simétrico. Vamos a suponer dos jugadores que están interesados en encontrarse. Cada jugador tiene dos opciones: ir al lugar A o bien al lugar B. Estos dos jugadores no se pueden comunicar, de modo tal que cada jugador va a tomar su decisión sin saber qué es lo que está decidiendo simultáneamente el otro jugador. En consecuencia, podría ocurrir, en un primer caso, que ambos elijan ir al lugar A. Si ese fuese el caso, vamos a suponer que estar en ese lugar tiene una valoración subjetiva para ambos jugadores igual. Y esa valoración les da 3 niveles de utilidad, 3 útiles, 3 unidades de bienestar a cada uno de los dos jugadores. Vamos a suponer además que si ambos hubiesen decidido ir al lugar B, tendrían exactamente el mismo puntaje. Es decir, ninguno de los dos lugares es preferido respecto al otro para estos jugadores. Pero podría ocurrir que el jugador 1 vaya al lugar A y el jugador 2 vaya al lugar B, en cuyo caso no se encuentran, y como su posición central del juego es que valoran estar juntos, al no encontrarse en este caso, les vamos a asignar 0 puntos a cada uno. De manera similar, si es el jugador 2 el que va al lugar A y el 1 va al lugar B, tampoco van a tener unidades de bienestar, y por lo tanto les asignamos 0 puntos a cada uno. Ahora bien, uno podría preguntarse cómo debería jugar el jugador 1 o el jugador 2 en este juego. El jugador 1 debería formarse una conjetura respecto a lo que va a ser el jugador 2. Si en principio cree que éste va a ir al lugar A, dado que quiere estar con el jugador 2, va a elegir como mejor respuesta el lugar A, que le da 3 puntos, en lugar de 0, que sería la otra opción. Esa es su mejor respuesta a esa conjetura. Si por otro lado considera que el jugador 2 va a ir al lugar B, si conjetura aquello, su mejor respuesta es ir al lugar B. Fíjense otra vez que en este caso tampoco tenemos una estrategia dominante. En un caso conviene la jugada lugar A y en el otro conviene la jugada lugar B. Y como a priori ambas posibilidades son exactamente igualmente probables, el jugador 1 va a tener que tomar una decisión y probablemente coincida con el jugador 2, pero también existe la posibilidad de que eso no ocurra porque deciden de manera simultánea en este primer contexto.
El jugador 2 podría conjeturar que el jugador 1 va a ir al lugar A, en cuyo caso su mejor respuesta es 3, y se conjetura que él va a ir al lugar B, su mejor respuesta también es ir al lugar B. Noten que en este contexto hemos conseguido dos situaciones posibles como solución, porque ninguno de los dos tiene una estrategia dominante. Entonces hay dos resultados posibles en los que estarían contentos ambos jugadores. Ambos serían paretos óptimos. ¿Cuál de ellos se va a dar? A priori no lo sabemos porque depende de las conjeturas que se hayan formado estos jugadores. Y como en ambos casos la valoración es exactamente la misma, van a asignar la misma probabilidad a cada una de las opciones. Este es un juego de características simétricas que va a ser contrastado con el siguiente ejemplo, que también es el juego del encuentro, pero ahora vamos a añadir una pequeña variación. Las valoraciones van a ser de carácter asimétrico. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que se encuentran en el lugar A ambos jugadores y ahora vamos a asignar 9 puntos al jugador 2 cuando está en el lugar A. Es decir, para el jugador 2 este lugar es mucho más hermoso, mucho más valorado que en el anterior caso. De hecho, lo valora el triple de lo que ocurría en el anterior caso. En cambio, el jugador 1 sigue valorándolo exactamente de la misma manera que antes. Si se encontrasen en el lugar B, mantenemos los 3 útiles que tenían antes, y en los casos en los que no se encuentran, la opción AB y la opción BA, ambos jugadores quedan con 0 puntos porque no lograron el objetivo central, ¿sí? El argumento central de su función de utilidad era el encontrarse. Como no se encuentran, tienen 0 puntos en ese caso. Si buscamos las mejores respuestas para el jugador 1, en caso de que conjeture que el jugador 2 va a ir al lugar A, entre 3 y 0, obviamente va a elegir 3. Si cree que él va a ir al lugar B, el jugador 2, para el jugador 1, entre 0 y 3, la mejor opción nuevamente es 3, pero esta vez eligiendo la opción B. Para el jugador 2, si cree que el 1 va a ir al lugar A, su mejor respuesta es la que le da el mejor pago. Entre 9 y 0, obviamente va a elegir 9. Y si cree que el jugador 1 va a ir al lugar B, entre 0 y 3, elige 3. Nuevamente, para el jugador 2 no hay una estrategia dominante, no están en la misma columna las mejores respuestas, y tenemos dos posibles resultados claros de este juego, pero uno de ellos, es un Pareto óptimo, porque no se puede mejorar la situación de ningún jugador sin empeorar a otro. En cambio, en si estuviesen en la opción B y pudiese modificarse este resultado por este otro, hay un jugador que mejora, que es el jugador 2, tiene mejores pagos, de hecho tiene el triple, y nadie está perdiendo, el jugador 1 está exactamente igual. Por lo tanto, la opción BB sería un Pareto inferior. ¿Cuál de estos dos resultados se va a dar? En este caso, las valoraciones son asimétricas, a diferencia del anterior caso. Entonces, el jugador 1, al formarse conjeturas, en el anterior caso decía es 50% probable que el jugador 2 vaya al lugar A y 50% probable que vaya al lugar B. Ahora el jugador 1 podría decir lo siguiente. Como ambos conocen estas valoraciones y esta matriz de pagos a priori, el jugador 1 puede conjeturar que es más probable que el jugador 2 vaya al lugar A por una razón. Porque el jugador 2 valora más el lugar A, le gusta más, y el 1 tiene información al respecto.
Por lo tanto, esa es una razón valiosa y poderosa para que el 1 conjeture con mayor probabilidad que el 2 va a ir al lugar A. Pero no solo eso. Simultáneamente, el 2, que valora más el lugar A, sabe que el 1 sabe que el 2 valora el lugar A en mayor magnitud. Por lo tanto, el 2, como quiere encontrarse con el 1 y sabe que el 1 ha razonado de esa manera, también el 2 va a conjeturar con mayor probabilidad que el 1 va a ir al lugar A. El 1 a su vez sabe que el 2 está razonando de esa manera y está considerando que el 1 sabe que el 2 con mayor probabilidad va a ir al lugar A. Y así sucesivamente podríamos seguir extendiendo el razonamiento de modo tal que el 1 en su decisión de interacción está siendo estratégico, está considerando dónde tiene mayor probabilidad de lograr el resultado que le va a generar un puntaje positivo, en este caso 3. En el lugar B obtiene exactamente el mismo puntaje, pero si el 1 juega B, se arriesga a que el 2 haya razonado que era mejor para él ir al lugar A, y por lo tanto se dé esta opción y queden con 0 puntos. Este es un juego de características asimétricas, lo cual incide en el razonamiento de cada uno de los dos jugadores, como acabamos de ver, y por lo tanto altera las probabilidades y las sesga, en este caso, a esta alternativa. Es importante definir cuáles son las características de cada juego, ya hemos visto, de acuerdo al tipo de interacción en un primer caso, en un segundo caso, de acuerdo a si estos son de suma 0 o no, y ahora en este tercer caso si son simétricas o asimétricas. Estos tres elementos, estos tres criterios nos van a permitir clasificar a los juegos y de acuerdo a ello facilitar los análisis de predicción y de explicación de en qué contextos se van tomando las decisiones en los ámbitos especialmente económicos y financieros, que son los que más interés nos ocupan en este curso. Vamos a continuar en un siguiente video con un nuevo tema, que es la consideración de los problemas de acción colectiva, y nos vamos preparando para ese respectivo video. Entonces nos vemos próximamente. Hasta pronto.